Estamos con Eugenia Fernán Segarra, adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, para hablar nuevamente del Congreso que aprobó una ley en la cual 14.317 profesores no van a ir a tomar un examen ni sacar una licencia porque no quieren hacerlo. Son profesores que no quieren ser evaluados. Buenos días, Eugenia, ¿cómo estás? ¿Y qué opinas de esta norma aprobada por el Congreso y qué puede hacer contra la educación de nuestros niños? Bueno, primero que nada, muy buenos días. La Defensoría del Pueblo, el día de ayer, a través del despacho del defensor, envió una comunicación al presidente del Congreso de la República pidiendo que se evalúen las reconsideraciones que tengan a bien presentar los diferentes congresistas con respecto a esto y también, ¿por qué no?, exhortarlo a que la mesa directiva esté preocupada sobre este tema. La razón es fundamental. La Defensoría del Pueblo desde hace años viene pronunciándose sobre la necesidad de preservar la calidad educativa en nuestro país. Y esto tiene que ver con la calidad del servicio de la educación. Y dos aspectos son relevantes para que las personas que nos están escuchando puedan entender. Primero, cuando uno habla de calidad educativa, se está refiriendo a colaborar, coadyuvar al desarrollo cognitivo, es decir, el desarrollo de los conocimientos que debe tener todo educando o niños y niñas en las escuelas para mejor precisión. Y también tiene que ver con la promoción de actitudes y valores para formar a los estudiantes de manera integral. Entonces, cuando nosotros alentamos a que no se produzca un ingreso a la carrera magisterial a través de ya una política establecida, la implementación de una política que indica que deben someterse a un concurso público y el acceso a una plaza indeterminada, es decir, durante todo el ejercicio de su carrera y por supuesto de su vida, porque luego pasan a ser jubilados de este sector, pues tienen que tomarse en cuenta que tanto el Tribunal Constitucional como la Constitución en el artículo 15 señala claramente que se trata de un ingreso a una carrera pública o a una carrera pública magisterial y siempre apoyado en dos aspectos. El mérito, ¿no es cierto?, que nos lleva a mostrar las capacidades y, por supuesto, el sometimiento a un concurso público de oposición, es decir, todos los que tengan la posibilidad de presentarse cumpliendo requisitos básicos ya establecidos en las normas, pueden hacerlo. Y eso nos somete a otra idea, Paola, la idea del requerimiento de la Defensoría, que también lo hemos hecho público y nuevamente lo reiteramos al Congreso de la República, es la posibilidad de ejercer un derecho de igualdad de condiciones. Porque hay muchos profesores que constantemente se están capacitando y actualizando. Y entonces todos merecen someterse al mismo concurso con los mismos criterios de objetividad. Entonces, la razón de la precisión o reclamo que hace la Defensoría para que se atienda la reconsideración en el Congreso tiene que ver con el principio de mérito. Es decir, de la necesidad que el acceso a la función pública necesariamente sea por concurso con oposición, como lo he mencionado anteriormente. Claro, pero aquí Eugenia, perdona que te corte, pero aquí estamos hablando de, son maestros que no quieren prepararse, son maestros que quieren jubilarse sin haber dado el examen de licencia, pero a su vez responden a un grupo en el Congreso que es el bloque magisterial, que también quería hacerlo el expresidente Pedro Castillo, que no querían tomar exámenes, lo cual va en detrimento de la calidad educativa de nuestros niños, porque no solo es un principio de igualdad que hay profesores que se quieran preparar, sino que ellos, manu militari, ya nunca más se van a preparar y lo que reciban los niños ya fue. Y eso, como Defensoría del Pueblo, es muy importante que ustedes lo pidan al presidente del Congreso, porque es la única manera que al menos se den cuenta que hay un error, que no pueden conceder todos los favores que les piden los grupos políticos. Pero, mientras tanto, ¿qué se puede hacer desde organizaciones como la Defensoría del Pueblo? Lo hemos señalado ya en nuestro oficio, hemos sacado ya un comunicado, una nota de prensa al respecto, hemos sentado nuevamente posición
Paola, porque no estamos hablando de una sola iniciativa legislativa de este tipo. Hay 15 iniciativas legislativas que apuntan a lo mismo. Entonces, constantemente nosotros nos mantenemos en alerta y emitimos opiniones al respecto, como lo ha hecho en su momento el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación y otras entidades, ¿no?, donde en realidad señalan que esto es un despropósito. Ahora, cuando se ha leído la exposición de motivos, en este caso concreto, ¿no?, y hemos hallado que una de las razones que fundamenta esta propuesta tiene que ver con la enseñanza en el ámbito rural, donde los profesores señalan no se animan a ir, ¿de acuerdo? Están pensando en profesores interinos, que fueron nombrados interinamente, que sí se animan a ir y no reúnen las capacidades. Pero yo quiero llamar la atención a través de este programa en lo siguiente. Si estamos hablando de zonas fronterizas y rurales, debiéramos tener mucho más cuidado, porque cuando yo, y lo tengo a la vista, ¿no es cierto?, los resultados de la evaluación del 2022 emitidos por el Minedu señalan que de 142.602 estudiantes evaluados en casi 5.000 instituciones educativas, se encuentran los siguientes resultados, ¿no? En el nivel satisfactorio, imagínense, se alcanza el 41.7%, o sea, de cada 100 estudiantes en nivel primaria, en lectura, 41 de ellos logra la competencia de leer de cada 100. En cambio, en el ámbito rural, solo se logra el 16, o sea, cada 100 estudiantes, 16 logran la competencia para leer. En matemática es mucho más saltante la preocupación. Imagínense, en el mundo rural, en el ámbito rural, un estudiante, de cada 100 estudiantes, para que se me entienda mejor, 5 logran realizar operaciones matemáticas, 5 en el nivel primario. ¿Y saben cuántos están en el inicio? Es decir, ni siquiera han logrado comenzar un aprendizaje, 70 de los 100 niños. Entonces, como vemos, si estamos hablando de favorecer al estudiante del ámbito rural, de las zonas dispersas o fronterizas, nos estamos equivocando, porque en realidad esta no es una manera que el Estado debe actuar para motivar, en todo caso, que los profesores, cualquier profesor esté en estas zonas, sino más bien debiera escogerse a los mejores profesores, a los que reúnen las mejores cualidades y, por supuesto, méritos, para que ellos puedan estar en estas zonas donde se tiene que redoblar el esfuerzo. Ya se necesitan los mejores profesores, pero también una manera que el Estado tiene para motivar, Paola, y así lo hemos señalado en un informe del 2016, es que se les pague mejor, se les bonifique mejor para aquellos profesores que están en estas zonas rurales dispersas, pero que realmente accedan a la carrera magisterial, que esto es una política de Estado. Y si nos preciamos de estar en un Estado constitucional de derecho, tenemos que cumplir con estas normas y, por supuesto, garantizar la disponibilidad del personal docente idóneo para que cumplan con una labor tan importante, tan loable como es la enseñanza. Es una tragedia que haber tenido un presidente, un expresidente que haya sido profesor buscando tumbarse la meritocracia, pero es una tragedia continuada que desde el Congreso se apruebe tanto César Acuña, José Luna, Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón, apoyando una norma que se tumba la meritocracia en la educación. Esto también afecta a los niños más pobres y una de las cosas son las cifras que acabas de dar, pero también yo le agrego algo más, Eugenia, le agrego también el tema de el gran ausente de todo este tema en la educación en el Perú, que es los profesores hasta ahora acusados de abusos contra los menores de edad no son castigados y se siguen dando vueltas. O sea, es un sistema en el cual, desgraciadamente, que donde uno empieza a indagar, lo que menos importa es la educación. Yo te dejo con una última pregunta en la cual, ¿por dónde empezamos, Eugenia, para sanear este sistema? Primero que nada, creo que
la Defensoría ya inició, digamos, una fuerte reflexión sobre este tema. Como te digo, Paola, esta no es la única ocasión donde se está presentando este tipo de iniciativas. Seguiremos en esta batalla por conservar la meritocracia y, por supuesto, el acceso a la carrera magisterial, lo único que garantiza que tengamos profesores idóneos en las aulas, pero sobre todo, y como tú lo has resaltado, en ámbitos rurales, donde ya sabemos que se ha perdido muchos años de aprendizaje por la pandemia, porque allí también se trató de instaurar, y recordémoslos, el aprendizaje virtual, ¿no es cierto?, que fue fallido, donde no había ni tecnología suficiente ni redes adecuadas como para llevar a cabo digamos, el dictado de clases como se merecen los estudiantes de esta zona. No podemos dejarlos de lado, necesitamos incluirlos. Bueno, ¿qué va a pasar después de ello? Si finalmente se expide el autógrafo sin haber tomado los pedidos de reconsideración de algunos congresistas, nosotros haremos lo propio ante el Poder Ejecutivo. También lo hemos ya planificado. Será necesario que la Defensoría del Pueblo igual envíe su recurso específico para lograr que el Ejecutivo se presente la observación correspondiente a esta iniciativa, que hoy es un dictamen aprobado, ¿no es cierto? Y que todavía queda por establecerse si se va o no a hacer las evaluaciones y acoger, en todo caso, los pedidos de reconsideración sobre este tema. Por nuestra parte, Paola, nosotros seguimos supervisando escuelas. Nosotros comenzamos una supervisión este mes a todas las escuelas de nuestro país. Ya lo anunciará el defensor en su oportunidad. Lo que vamos a hacer es levantar información sobre todo de la gestión institucional, que también está bastante olvidada. Nosotros creemos que el actor principal del aprendizaje, y así lo señalan las normas, en realidad es el director de la escuela. Entonces, el director de la escuela no puede dejar de lado, por ejemplo, dentro de su gestión, no solamente el desarrollo de las materias que deben ser parte del aprendizaje de los estudiantes, sino también, por supuesto, temas que tienen que ver con la caracterización de los alumnos y alumnas que tienen en las aulas. No puede hacerse de lado, por ejemplo, frente a niños que son víctimas de violencia familiar, comencemos por ahí, intraescolar, o sea, dentro de la escuela, y también violencia sexual que puedan sufrir dentro o fuera. Entonces, nosotros sí creemos que el director de la escuela tiene que hacer gestión en esa materia, como también la tiene que hacer con referencia a la salud de sus estudiantes. Hoy más que nunca, la Defensoría del Pueblo está muy preocupada por el nivel de nutrición y de anemia que presentan los estudiantes. Y sabemos muy bien que los servicios complementarios crean las condiciones para el aprendizaje de ellos en aula. Es decir, muchas gracias, Eugenia. Muchísimas gracias. De verdad que ha sido una entrevista muy completa. Hemos estado con Eugenia Fernán Segarra, adjunta para la Administración Estatal. Este tema se tiene que seguir conversando y, como dices tú, estemos en alerta para ver si lo que ha solicitado el Defensor del Pueblo y lo que se espera que el gobierno observe esa norma sea por el bien de los estudiantes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.